muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video del Arena Breakout. Vamos a darle con lo más importante, claro que sí. Y bueno señores, oficialmente nos han enviado, creo que a muchos le han enviado completamente este correo, así que lo vamos a detallar. Y es que es un anuncio completamente, primero que nada quiero más de 1000 likes, y segundo, para la gente que les están enviando el acceso anticipado, ya saben, por lo de los códigos, el correo, a toda la gente que le agarré su correo, porque pues perdón, porque pues agarré a mucha gente con su correo, pues deberían de estarles llegando ya en teoría su correo, porque pues eso comunicó completamente Arena Breakout. Ahora, no se preocupen porque para la gente que no leyó su correo les tengo muy buenas noticias. Y es que se ha anunciado completamente, aquí lo están visualizando, global, la beta global no es cerrada como tal, bueno, cerrada podríamos decirlo, pero no. La beta global de Arena Breakout se ha anunciado. Hola jugadores, estamos emocionados de anunciar la completa generación inmersiva táctica de shooters en dispositivos móviles. Arena Breakout. Bueno, nos hemos enterado de lo que va a ser actualmente la beta global cerrada, como quieran decirle. Esta beta va a traer el nuevo mapa Armería, o Armory, mejor dicho, con múltiples soportes de lenguajes, que es lo que ya les decíamos, ya sabíamos completamente de todo lo esperado. Bueno, esto va a ser una versión pequeña en la cual vamos a tener dispositivos, vamos a tener más dispositivos en los cuales van a poder participar. La beta global para Android y iOS, bueno, ya tenemos las fechas actualmente, y para la gente que no tiene el acceso anticipado, el 17 de febrero tendremos para Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda, de Filipinas, Reino Unido y Estados Unidos. Y en marzo 9 tendremos para Brasil, Indonesia y Japón. Cabe destacar de que si no eres de estos países, para la gente de LATAM que me sigue, pues solo ve al apartado de Sync Up y podrás jugar completamente el juego sin problema alguno con el VPN de tu confianza. Y la beta de iOS se lanzará en marzo. No hay una fecha exacta, pero lo van a anunciar después. Y luego pues también voy a comentar actualmente los requisitos del juego. En Android solo va a estar disponible la beta. Bueno, en iOS luego estará disponible, es normal. Los requerimientos mínimos que tenemos actualmente va a ser un Android de 64 bits. Los de 32 bits, ustedes saben, ya son muy viejos. Al día de hoy pues es normal que solo pidan 64 bits. 2 GB de RAM como proceso me parece perfecto. Versión 5.1 en adelante. OpenGL versión 3.1 en adelante. Van a haber más de 350 dispositivos compatibles, incluyendo, aquí lo podemos visualizar, Samsung Galaxy S21, Ultra 5G, Xiaomi Poco X3 Pro, Huawei P30 Pro, Oppo A94, Realme C25S, Oppo A53 y Vivo Y11, entre otros. Vamos a hablar acerca de lo que va a no soportar completamente las especificaciones en Android, y es versión 5.1 hacia abajo, no. OpenGL 3.1 hacia abajo, no. 2 GB de RAM hacia abajo, no. Y dispositivos de 32 bits no se van a poder jugar. Y bueno, hablando también de algunos que otros dispositivos, no se va a poder jugar el Redmi Note 4, J7 Plus y Huawei M3. Esos son básicamente los requisitos del mismo juego. Me parece perfecto. La verdad es que da a entender muchísimas cosas este pedazo de juego. Claro que sí. Bueno, señores, aquí estamos en el Arena Breakout. Como ustedes saben, pues el Arena Breakout, ¿qué puedo decir de este juego? Además de muchas cosas. Pero bueno, sí, oficialmente el juego llegamos actualmente a un lanzamiento. Y aquí lo está visualizando. Llegamos por fin a un lanzamiento del cual mucha gente me estaba preguntando. Mucha gente me estaba diciendo: Destro, ¿cuándo tendríamos el lanzamiento de la beta? Pues yo les había comentado y se los había dicho que sería 2 semanas luego del acceso anticipado. Es lo que va a pasar el día de hoy, me parece perfecto. Vamos a tener el acceso de la Arena Breakout 2 semanas antes del acceso anticipado, que justamente ustedes saben que yo les he comentado, les he mantenido a tiempo, pero ya se va a poder jugar completamente el 17 de febrero en dichos países. En esos dichos países van a poder jugarlo sin problema alguno también. Si quieren otro tipo de respuesta, pueden jugarlo todo mundo va a poder jugarlo, así que no se preocupen por eso. Yo lo que les recomiendo sinceramente es que puedan jugar tranquilamente el juego, que se den gusto, y pues eso es lo importante, o sea, no por otra cosa, sino pues aprovechen completamente todos los espacios que vamos a tener para poder jugar el juego. Así que el 17 posiblemente estaremos en un posible directo o algo por el estilo, que espero de que así sea. Y pues de que todo logre salir de la mejor manera posible, claro que sí. En fin, son cosas que hay que tener muy en cuenta.
y también de que valen completamente la pena y vamos a esperar lo mejor como siempre. A ver, vamos a ver, aquí hay gente, aquí hay disparos y no sé si hay mucha gente, bueno, sí, en realidad sí hay. Creo que aquí tengo uno a la derecha, no vaya a ser que me mate un botcito, los bots también pegan, oíste, eso es lo malo. Lo que pasa es que puede haber un poquito de lag. Lo bueno es que vamos a poder jugar sin necesidad de VP en el juego. Recuerden eso. Es lo mínimo que hay que comentar. Porque mucha gente piensa de que... Mucha gente piensa de que exigidamente hay que jugar el Arena Breakout con VPN. Pero en realidad no. O sea, básicamente el Arena Breakout no necesitas jugarlo con VPN. Porque si lo necesitaría, yo estaría jugando con VPN. Y en teoría yo no lo estoy jugando con VPN. Entonces... son cositas que hay que tener muy en cuenta. Muy también a participar del juego como tal. Y me parecerá perfecto, pero bueno, ya es cosa de cada quien. Ya me han dado este error, este andaba acá. Y andaba a la casa. Uy. Uy. Me van a matar, loco, a este paso. Ya tengo lastimado. Hércules. Sí, estoy lastimado, loco. Estoy muy lastimado. Bueno, ni modo, cositas de la vida, pero ustedes saben cómo es este el fútbol champán. Estoy lastimado el brazo izquierdo, loco. Me tienen hecho pastel. No sé, o sea, este va a ser un juegazo para toda la people. A ver, necesito balas, loco, porque por ejemplo me trae muchas balas, así que ni modo. Suerte la vida. A ver, ando una MP40, si estoy... Sí, ando una MP40. Me lo voy a equipar. Sí, porque es que no ando balas, ¿no? Y ando una mochila. Vamos a usarla. Bueno, vaya a ser la set, loco, claro que sí. En fin, este juego va a ser completamente un éxito. Eso no lo tengo ninguna de la menor duda, porque sí, o sea, va a ser un éxito completamente. Así que, pues bueno. Ustedes ya lo saben, cositas de la vida, cositas menos. Bueno, por mientras me como este chocolatito. Tenemos un cargador de AK. A ver, tenemos otro cargador de AK. A ver, creo que estas se las puedo poner al cargador de la AK que ando, ¿verdad? Ando un cargador. La versión de la AK-74, ¿no? Y yo no ando la AK-47 y no la puedo utilizar, lamentablemente. Entonces lo que voy a hacer va a ser esto por acá. Bueno, debería dejar la UMP, la verdad. No creo que lo necesite, así que ya es cosa de cada quien. A ver qué tenemos por acá. Examinar. Tenemos eliminar óxido doméstico que funciona en superficies óxidas. Lo voy a llevar, no vaya a ser que después no sé qué llevarme. Este MET no lo necesito. Placas, las placas se venden. Y creo que me voy a terminar. No voy a dejar la K47 porque sería estupidez. Porque sí lo voy a tener que llevar. No, pero es que es más grande, está jodida. No puedo. Ni modo. Creo que llevo muchas cosas. Voy a tener que arriesgarme ahí como se pueda. No, porque es que ni modo, o sea, por dónde agarro. Lo que no sé. Y es que no, es que salí y... Creo que salí con pocos cargadores del AK-47, es normal. Cuando salí con pocos cargadores, pues bueno, utilizar la MP40. Cargador de 30 balas compatible con la... Ah, sí. O sea, ando bala, pero no ando cargador, ¿verdad? 74, a ver. Quiero haciendo bala. Bala. O sea, a ver. Creo que... cargando, la verdad. Sí. Lamentablemente se trata un chingo de cargar. Cositas realistas del bendito Arena Breakout. En fin, para no hacerles más largo el video, espero que lo hayan disfrutado. Espero que se alegren completamente y van a poder jugar todos completamente el Arena Breakout. Muy buenas noticias con estos requisitos e incluso también la fecha exacta. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video del Arena Breakout. Muchas gracias como siempre.